Buenas noches a todos ustedes. Soy el doctor Melchor Castro Marín, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología. Nos encontramos en el auditorio de la Sociedad Mexicana de Urología para dar inicio a esta gran final de debates. Nos encontramos el doctor Gabriel Catalán Quinto, secretario de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Mario Silvido Almanza, tesorero de la sociedad, el doctor Francisco Tomás Rodríguez Covarrubias, secretario de Educación, y el doctor Julio César López Silvestre, vocal de la sociedad. Para nosotros es un gusto, un placer estar en este evento, que es la gran final de debates de residentes, y quiero agradecer muy puntualmente a todos los residentes de las diferentes sedes del país que han hecho posible este evento, a los urólogos que han fungido como jurados durante estas semanas. Principalmente quiero agradecer a los coordinadores de residentes, al doctor Cristian, que ha fungido, que es como coordinador de residentes, al doctor Ruiz Reyes, y principalmente al laboratorio Sigfrid, quien gracias a su apoyo económico y con la plataforma ha hecho posible que llevemos a cabo este evento. A todos ustedes y a todos los asistentes, muchas gracias por dar continuidad a este gran debate, y pues vamos a dar inicio a la gran final. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches a todos. Soy el doctor Melchor Castro Marín, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología. Le damos a todos la más cordial bienvenida para esta sesión mensual. Nos encontramos reunidos en el auditorio de la Sociedad Mexicana de Urología. Se encuentran conmigo el secretario general, doctor Gabriel Catalán Quinto, el tesorero, el doctor Mario Silvino Almanza, secretario de Educación, el doctor Francisco Tomás Rodríguez Covarrubias, y el vocal, el doctor Julio César López Silvestre. El día de hoy es un día muy especial porque tuvimos la final de debates de residentes. Muchas felicidades al doctor Jauregui, que resultó ganador, pero felicidades a todos los participantes. Tuvimos una afluencia importante de la mayoría de las sedes de residentes del país. Muchas felicidades, fue todo un éxito. Vamos a dar inicio a esta sesión siguiendo la orden del día, y como primer número tenemos la lectura del acta de la sesión anterior, que la va a leer en esta ocasión el doctor Gabriel Catalán Quinto. Gracias, buenas noches. Acta correspondiente a la cuarta sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, transmitida en línea. Siendo las 19 horas del día 8 de abril del 2021, se llevó a cabo dicha sesión con la siguiente orden del día. De 19 a 19:50 horas se realizó la sesión de residentes coordinada por los doctores Luis Antonio Reyes Vallejo y Cristian Acevedo García. De 19:50 a 20 horas se da lectura del acta de la sesión anterior, siendo aprobada, así como lectura de correspondencia y asuntos generales. De 20 a 21 horas se inicia la sesión académica mensual titulada Rompiendo paradigmas en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico sensible a castración, coordinada por el doctor Francisco Tomás Rodríguez Covarrubias. Inicia el doctor Rodríguez Covarrubias mencionando que el abordaje diagnóstico y terapéutico del cáncer de próstata ha cambiado en los últimos años. Múltiples agentes farmacológicos han sido aprobados. El principio de la historia natural del cáncer de próstata ha cambiado desde el mejor entendimiento de la enfermedad. Sin embargo, el panorama se ha vuelto confuso por la gran existencia de agentes disponibles en esta etapa. Introduce al ponente el doctor Narciso Hernández Toriz, jefe del Servicio de Urología Oncológica del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor menciona que el tumor localizado en Estados Unidos representa el 77% de los casos, con una sobrevida a 5 años del 100%. En nuestro medio es completamente contrario. Habla de definiciones, guías y consensos internacionales. Los objetivos en el cáncer de próstata metastásico sensible a castración son incrementar la sobrevida global, retrasar la aparición de nuevas metástasis y el volumen de las mismas, retrasar la progresión sintomática, el control bioquímico, la preservación de la calidad de vida, secuenciación y optimización de tratamientos y, obviamente, retrasar la exposición a quimioterapia citotóxica. El doctor habla de la evolución histórica del tratamiento del cáncer de próstata metastásico sensible a castración
mencionando que en el 2018 las guías ponían a docetaxel-abiraterona como el estándar de oro en el tratamiento. Sin embargo, con pacientes que no encajaban en dicho manejo, en 2019 se agregan 3 estudios que agregan a la enzalutamida. Posteriormente se introduce a la apalutamida, potente inhibidor selectivo del receptor de andrógenos por medio del estudio TITAN, en el que se demostró una reducción del 52% del riesgo de progresión radiográfica a los 24 meses en todos los subgrupos de pacientes y un 33% de mejoría en la sobrevida global, así como una reducción del 61% del uso de quimioterapia y progresión del antígeno prostático específico en 74% con una tolerancia y perfil de seguridad aceptables. Los resultados apoyan la adición de apalutamida a la terapia de deprivación androgénica para una amplia gama de pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a castración con alto o bajo volumen de enfermedad, uso de docetaxel previo, enfermedad de novo o metastásica recurrente después del diagnóstico de enfermedad localizada o, en su caso, de uso de tratamientos previos para enfermedad localizada. En análisis final de Titán, con una mediana de seguimiento de 4 años, confirma que la apalutamida más el tratamiento deprivativo androgénico mejora la sobrevida global y retrasa la resistencia a la castración, manteniendo la calidad de vida. Finalmente, el doctor Melchor Castro Marín, presidente de esta sociedad, concluye la sesión agradeciendo al laboratorio Janssen por su patrocinio y a todos los asistentes por haber participado en la sesión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, doctor Gabriel Catalán Quinto. No se tiene lectura de correspondencia, pero sí me gustaría hacer una invitación a todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Urología a que llamen para pedir sus claves de la Asociación Europea de Urología. Como recordarán, recientemente se ha firmado un acuerdo y todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Urología somos a la vez miembros de la Asociación Europea de Urología con todos los beneficios de un socio. Igualmente quiero comunicarles que estamos en negociaciones con la Sociedad Internacional de Urología para poder también tener una afiliación en bloque de toda la membresía, y esto incluye a los residentes que pertenecen a la Sociedad Mexicana de Urología. Quiero también agradecer muy puntualmente al Laboratorio Esteva de México por el patrocinio que está haciendo de esta sesión y que lo hace posible. Muchísimas gracias, Teva de México. A continuación vamos a dar inicio a la sesión académica mensual. El tema es Estándar de Oro en el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasor, y lo coordina el doctor Edgar Iván Bravo Castro. Él es el coordinador del capítulo de Urología Oncológica de la Sociedad Mexicana de Urología y pertenece al Servicio de Urología del Hospital Central Militar. Muchas gracias, doctor Iván Bravo Castro. Tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Urología por la invitación para esta plática. Acerca de lo que vamos a hablar es sobre el estándar de oro para el tratamiento de cáncer de vejiga no músculo-invasor. Creo que dentro de la epidemiología que tenemos que hablar acerca del cáncer de vejiga es que el cáncer de vejiga se han estimado 500,000 casos nuevos por año, con una mortalidad aproximadamente de 200,000 muertes en todo el mundo. Y en Estados Unidos tan solo eh, se contaron más de 80,000 casos nuevos de cáncer de vejiga en Estados Unidos, junto con 17,000 muertes en este país. Y esto nos da una perspectiva muy importante acerca del problema real que es sobre el cáncer de vejiga.
Dentro de las características de la enfermedad, sabemos que el cáncer de vejiga representa un espectro muy importante de la enfermedad, desde una enfermedad superficial hasta una enfermedad que es localmente avanzada, incluyendo metastásica, que va a requerir tratamientos con quimioterapia y tratamientos incluso multimodales. Sabemos que desde la enfermedad recurrente no invasiva, que se puede manejar incluso de manera crónica con las terapias intravesicales, hasta la enfermedad agresiva, invasiva, requiriendo tratamiento multimodal. Hay muchos avances acerca de la comprensión de la biología del cáncer de vejiga. Ha cambiado la forma en cómo manejamos, en cómo diagnosticamos este tipo de enfermedades para poder ofrecer un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Sabemos que entre los factores de riesgo para el cáncer de la vejiga, la edad es un factor de riesgo importante, tan solo para la edad promedio entre 70 a 84 años, y casi siempre por la exposición a carcinógenos como el humo de tabaco y con menor frecuencia a los bencenos y las aminas para las aminas aromáticas, las cuales aumentan hasta el 50% de riesgo para el cáncer de vejiga. Y esto nos habla sobre la importancia de recalcar a nuestros pacientes el disminuir el tabaquismo, siempre para cuando vayan a consulta, siempre referirles este hecho. Los hombres normalmente somos diagnosticados 3 a 4 veces con más veces con cáncer de vejiga, casi siempre por nuestro estilo de vida, por nuestra exposición, e incluyendo, también se postula por infecciones crónicas secundarias a mal vaciamiento prostático. La hematuria sabemos que en las mujeres es un factor pronóstico, incluso, ¿por qué? Porque conlleva un retraso en el diagnóstico para la mayoría de las mujeres. Y esto también creo que obliga a nosotros como urólogos siempre educar a nuestros médicos de primer contacto, a nuestros médicos de primer nivel, para poderlos concientizar acerca de que la hematuria es un signo muy importante en el diagnóstico del cáncer de vejiga. Vemos que dentro de la presentación clínica que tenemos para este tipo de pacientes, la hematuria macroscópica o microscópica, incluyendo con la sintomatología irritativa, casi siempre va a ser el síntoma más común que vamos a encontrar en la consulta para nuestros pacientes. Para el riesgo de cáncer de vejiga para los pacientes con hematuria microscópica solamente llega hasta el 4%, el cual aumenta hasta el 16.5% para los pacientes con hematuria macroscópica. Parte del manejo, y creo que debemos estandarizar siempre también dentro de nuestra educación como urólogos a nuestros residentes, estandarizar el manejo para nuestros pacientes, para el protocolo del estudio de la hematuria, el cual siempre va a incluir la cistoscopía y los estudios del tracto urinario superior. Sabemos que dentro de los tratamientos que hay, ya hablando sobre el carcinoma no invasor superficial, la BCG es un pilar muy importante dentro del manejo de este tipo de pacientes. Ya sabemos, ya estamos dilucidando acerca de cómo funciona cuando normalmente se adhiere al urotelio, se internaliza y generando respuestas normalmente humorales muy importantes, las cuales van a conllevar al control y al ataque de las células tumorales para la vejiga. Sabemos que el Bacillus calmette-guerin es una forma viva de este Mycobacterium bovis, y es el tratamiento de elección para nuestros pacientes, los cuales tienen un diagnóstico de un cáncer de vejiga no músculo invasor de alto riesgo, y una opción más para el tratamiento de los pacientes con un riesgo intermedio. Dentro del tratamiento, pues bueno, son las instilaciones vesicales, el cual se va a instilar aproximadamente 90 a 120 minutos una vez a la semana durante 6 semanas en esquemas de inducción, y durante la fase de inducción, y en caso de requerir continuar el mantenimiento de 1 a 3 años, dependiendo la categoría de riesgo que tenga esta enfermedad, con tasas actuales de respuestas completas aproximadamente hasta el 80% y 55% a 3 años. Sabemos que es una opción más también dentro del tratamiento de los pacientes con un carcinoma in situ, en el cual se demostró una mejora en la tasa de la recurrencia del 25% hasta el 47%, con una tasa libre de progresión para los pacientes del 20 hasta el 15% en comparación con la quimioterapia intravesical. Y los efectos adversos, bueno, sabemos que también no es un medicamento inocuo, y creo que debemos estar familiarizados cuando iniciamos para este tipo de tratamientos en el manejo de sus complicaciones, que pueden llegar hasta un 50%, como una cistitis química, síntomas irritativos y malestar general. Me da gusto
presentar para nuestro ponente, el doctor Arturo Mendoza Valdés. Él es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, jefe del Servicio de Urología del Instituto Nacional de Cancerología de 1988 a 1996, fundador de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica, expresidente de la Sociedad Mexicana de Urología y actualmente miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Urología. Me da gusto presentarlo y nos quedamos a su tema. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Melchor Castro y al doctor Rodríguez la invitación a presentar esta sesión. Hacía muchos años que no tenía este privilegio. Me siento muy honrado y sobre todo muy agradecido. Es un gusto estar una vez más aquí con mi querida Sociedad Mexicana de Urología y pues toda la mesa directiva. Un gran agradecimiento y gracias al doctor Iván lo voy a tener que invitar una copa después de su presentación que me hizo. Y bueno, pues efectivamente vamos a hablar del cáncer de vejiga no músculo invasor y el tratamiento de oro que es el BCG. Bueno, como ya se comentó, el cáncer de vejiga ocupa el tercer lugar entre los neoplasias malignas del tracto urinario, ocupa el 2% de todos los tumores malignos y pues es más frecuente en hombres y se presenta la mayor parte de las veces a partir de la cuarta década de vida. En esta diapositiva vemos cómo se ha incrementado su frecuencia en todo el mundo. Comparen ustedes el año 2000 con el año 2020, casi se ha duplicado, pero sigue ocupando el mismo lugar. En los países en donde más frecuentemente se presenta este problema, que se ha convertido casi en un problema nacional de salud, es España y Francia, más que nada por el tabaquismo. En México, afortunadamente, no es un problema de salud, no es tan frecuente y eso posiblemente se deba a que en México las políticas gubernamentales desde hace muchos años ha sido limitar el tabaquismo en los hospitales, en los restaurantes, en los bancos, a veces hasta en las vías pública, y a eso se le puede atribuir que quizá en nuestro país no sea tan frecuente. Bueno, todos sabemos que el cáncer de vejiga en el 95% de los casos es carcinoma urotelial, antes se llamaba de células transicionales, con muy poca frecuencia tenemos adenocarcinoma y menos frecuente todavía el carcinoma epidermoide, que se asocia más que nada al uso prolongado de sondas y cuando hay factores irritativos locales como infecciones de repetición. Otros que son metastásicos o feocromocitoma, etcétera, son muy raros y ocupa el 1%. De tal manera que pues vamos a hablar básicamente del carcinoma urotelial y bueno, pues la clasificación data del 2016 y es la que sigue usándose hasta la fecha y básicamente se divide en dos grandes grupos, músculo invasor y no músculo invasor. El no músculo invasor afortunadamente ocupa entre el 60 y 80% de los casos y ese es el que es altamente curable. El músculo invasor, que ocupa el 20% de los casos, es la mitad de los casos no se curan. Aunque ese es otro tema, pero el no músculo invasor, el 70% de los casos no va más allá de la mucosa, el 20% de los casos invade a la submucosa y solamente un 10% de los casos es carcinoma in situ.
Paradójicamente, el carcinoma in situ es más peligroso y más agresivo que los otros dos, aunque es más superficial, pero es el más peligroso de todos y el que cuesta más trabajo curar. Y bueno, pues las recomendaciones en torno a cuál es el manejo se basan en grupos de estudio como la Asociación Europea de Urología, un grupo de consulta de tumores vesicales, el NCSN que usamos mucho en México, la American Urological Association, pero no hay un acuerdo, aunque sí son similares entre todos ellos, y básicamente todos coinciden en que los factores en los que se basa para saber el nivel de riesgo y con base al nivel de riesgo decidir el tipo de tratamiento es el tipo histológico, el grado de agresividad, que básicamente es bajo grado o alto. Antes había intermedio, pero al no hacernos bolas es bajo grado o alto grado. Y obviamente el tamaño y el número de tumores y si es recurrente o no. Con base en esto, vean ustedes la clasificación de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, de acuerdo a los criterios de la Asociación Europea, del grupo de cáncer de tumores vesicales, la NCSN y la American Urological Association. Y además, recientemente hay un grupo que se llama International Bladder Cancer Group, en donde reúne prácticamente a todos los demás. Y para resumir, nos clasifica el bajo riesgo, TA o de bajo grado, y cuando es solitario. Riesgo intermedio, TA de bajo grado, múltiple o recurrente. Y de alto riesgo, cualquiera que se asocie con carcinoma in situ, alto grado o T1. Entonces aquí está lo que les comentaba anteriormente, que el carcinoma in situ en automático se convierte en alto riesgo. Y esta estratificación del riesgo del carcinoma urotelial no músculo invasor es apropiado para planear el tratamiento, aunque los criterios varían, pero como les demostré en la gráfica anterior, más o menos hay una cierta uniformidad y no es tan difícil. Y lo más comúnmente usado es que el bajo riesgo es cuando el cáncer es de bajo grado, que no va más allá de la mucosa, que es de 3 centímetros o menos y es un solo tumor. Intermedio es cuando es bajo grado, máximo TA, o sea, invasión a la submucosa que no la rebasa, múltiple, grande, más de 3 centímetros, o bien cuando es un tumor recurrente. Y alto, cualquier situación en la que el cáncer sea de alto grado o T1, o sea que ya rebasó la mucosa, o carcinoma in situ. Y vean ustedes cómo hay y esto no es simplemente académico, aquí pueden ustedes ver cuando tomamos en cuenta todos estos factores y le damos un número, la probabilidad de recurrencia en los de menos riesgo a un año es de 15% comparado con, y a 5 años 31%. En cambio, los que tienen un mayor número de puntaje, 61% probabilidad de recurrencia a un año y a 5 años 78%. Asimismo, la probabilidad de progresión entre los de menos riesgo es de 0.2% a un año y 0.8% a 5 años. Y por el contrario, los de mayor riesgo, con un puntaje mayor, 17% de progresión a un año y 45% a 5 años. Entonces, ya que tenemos la categoría de acuerdo al nivel de riesgo, y aquí están las definiciones, entonces ya tenemos las recomendaciones terapéuticas. Y entonces, los tumores de bajo riesgo, el tratamiento es básicamente una instilación de quimioterapia única inmediatamente después. Y aunque esto se sale un poquito del tema, pero lo quiero mencionar para que tengamos una imagen completa de todo el manejo del cáncer urotelial no invasor. Y vean ustedes cómo hay una cantidad enorme de estudios que demuestran definitivamente que la aplicación de una sola dosis de quimioterapia inmediatamente después
tienen un beneficio y puede ser cualquiera. Lo que más se ha utilizado es la mitomicina C, pero vean ustedes, funciona la doxirubicina, pirubicina, gemcitabina, etcétera. Pero lo que más se ha utilizado, porque es muy fácil y muy pocos efectos colaterales, es la mitomicina C, 30 a 40 miligramos. Y la verdad es que no hay un registro de efectos colaterales que contraindiquen este tratamiento. Y ahora sí pasamos al tema en donde los tumores de riesgo intermedio y de alto riesgo, aquí después se puede, además de la aplicación de quimioterapia inmediata, después deben de seguirse lo que dicen las guías con quimioterapia o con BCG. Y aquí es en donde entramos en el tema propiamente dicho, que puede ser un año o más, pero cuando menos una inducción de 6 semanas. ¿Sí? El de alto riesgo, ahí es, además de la inducción, forzosamente dosis de sostén o de mantenimiento, y eso lo vamos a desglosar más adelante. El BCG es la inmunoterapia original, la que primero surgió, la que descubrió Álvaro Morales por ahí de 1976 y se empezó a difundir y proliferar en el mundo por ahí de 1986, o sea, ya tiene cerca de 40 años y sigue siendo el estándar de oro en el manejo del cáncer de vejiga. A la fecha hay como 1.2 millones de dosis de BCG usadas globalmente para cáncer de vejiga. Y vean ustedes nada más la cantidad tan enorme de estudios que incluso ya ni siquiera se sigue estudiando, como ven ustedes aquí, lo más reciente es del 2000, 2001, porque no ha habido nada mejor, nada nuevo. Y vean ustedes cómo todos los estudios favorecen al uso del BCG. O sea, esto ha superado cualquier otra posibilidad. De igual manera, aquí está el argumento a favor del sostén o mantenimiento en los casos de carcinoma in situ y de carcinoma de riesgo intermedio o de alto riesgo. Y esto es algo que ha sido también muy estudiado en esta revisión de Sylvester en 24 estudios controlados, aleatorizados de BCG contra cualquier otra cosa, con 4.863 pacientes en 24 series diferentes, se demostró una reducción en la progresión con BCG de nada más de 27% cuando se usó dosis de sostén. O sea, creo que es muy difícil superar algo tan contundente como este metaanálisis con 24 estudios y con esta cantidad de pacientes. Es muy difícil encontrar algo. Asimismo, ya yéndonos específicamente al carcinoma in situ, que es el que comentaba yo que es más difícil de curar, en 9 estudios controlados aleatorizados con 700 pacientes con carcinoma in situ, comparando BCG con quimioterapia, la respuesta completa fue de 68.1% para BCG contra 51.5% con quimioterapia. O sea, aquí nuevamente la diferencia es dramáticamente superior, de tal manera que no cabe, no hay lugar para la menor duda. Y así podemos seguir con otra cantidad de estudios más actualizados con gente de Europa como Fred Wilges, que ha venido a México, David Crawford, etcétera, en donde al comparar con la quimioterapia que ustedes quieran, por ejemplo, aquí se está comparando contra contra mitomicina C y se está comparando contra sostén con BCG versus mitomicina C, y aquí vean ustedes la clara diferencia a favor de sostén con BCG comparado con mitomicina C. Ahora bien, hay muchos esquemas de sostén. Hay el esquema de una vez al mes durante un año, hay el esquema de cada 3 meses durante un año, y el más usado es el que es 3 semanales cada 6 meses
durante 3 años. Este lo propuso Donald Lamb y es el único, el que mejores resultados ha presentado. Si ustedes analicen aquí en esta gráfica, estamos viendo el cáncer de alto riesgo en la línea azul de arriba, el cáncer de carcinoma in situ, la línea que le sigue, y estas dos líneas es con dosis de mantenimiento y de sostén. Y en las líneas de abajo es carcinoma in situ con solamente la dosis de inducción y el cáncer TA o T1 solamente con dosis de inducción. Pero aquí en la gráfica de la izquierda estamos viendo una instilación cada 3 meses durante un año. Y los resultados, vean ustedes que es muy parecido. Podríamos decir que no hay diferencia. Aquí en esta otra gráfica pequeña estamos viendo que estamos hablando de una instilación mensual durante un año. Pero en cambio, en la gráfica de abajo, aunque parece poca la diferencia, pero hay una clara diferencia a favor del esquema que les comento de cada 6 meses, 3 semanales durante 3 años, ¿sí? Entonces, aparentemente, lo más importante es la duración de la dosis, 3 años contra un año, y la dosis completa contra un tercio de la dosis. Parece que lo más importante es la duración y no tanto la dosis. Aquí estamos viendo cómo en 4 grupos, 5 años libres de enfermedad, 3 años con dosis completa, 64.2%, 3 años con un tercio de la dosis, 62.6%. O sea, no hay mayor diferencia cuando analizamos la magnitud de la dosis. Y a 3 años. Y a un año con la dosis completa, 58.8%, y con un tercio de la dosis, 54.5%. O sea, sí hay cierta diferencia con la magnitud de la dosis, pero se logra más con el tiempo. O sea, 3 años contra un año, sí hay una clara diferencia, 64 contra 58, 62 contra 54, y si sumamos la dosis completa y a 3 años, tenemos 64.2% de 5 años libres de enfermedad. O sea, si combinamos las dos cosas, parece que sí hay una clara diferencia a favor de la dosis completa durante 3 años. Por ahí hay gente que dice que el BCG está indicado solamente en casos de alto riesgo y la verdad es que no. Vean ustedes aquí, si comparamos en pacientes con epirubicina y BCG, muertes por cáncer vesical, hubo la mitad de muertes con BCG y de los de riesgo intermedio, la disminución del riesgo fue de 65% comparado con los de alto riesgo. O sea, aún en los de riesgo intermedio, la disminución del riesgo es mayor. O sea, podemos decir todo lo contrario del mito. O sea, en el riesgo intermedio no solamente no está indicado, es en donde tiene mayor beneficio, incluso más beneficio que en los pacientes de alto riesgo. Y aquí lo estamos viendo. Dosis de sostén con 3 semanas de BCG contra epirubicina, se reduce, se redujo la recurrencia en la gráfica de arriba a la izquierda, se redujo las metástasis y hubo una mejoría en la sobrevida global y una mejoría en la sobrevida enfermedad específica. Esto en 837 de 957 aleatorizados seguidos durante 9.2 años. Y bueno, aquí hay otro tema, y bueno, hay muchas cepas, no todas son iguales. En general, la respuesta completa es muy satisfactoria con la mayoría de las dosis. Desafortunadamente, ha habido una escasez a nivel mundial de todas las cepas de BCG. La CONAUT que teníamos en México y que era excelente, ya no nada más no la hay en México, sino tampoco en Canadá, que es en donde se produce. Por ahí de 1987, recién salido yo de la residencia de urología, hicimos un estudio cooperativo entre el Hospital Central Militar, el Hospital Gea González, el Instituto Nacional de la Nutrición, Cancerología y el Hospital de Oncología del Centro Médico, y usamos una cepa danesa que se hacía en México, se producía en México, y el problema era que se usaba
para vacunar contra tuberculosis, pero para lograr la dosis adecuada teníamos que usar 40 ampolletas para cada aplicación. Después logramos que la Secretaría de Salud, Birmex, nos hiciera una presentación especial para cáncer urológico, pero aún así eran 20 ampolletas. ¿Sí? Ustedes imagínense nada más, la pobre enfermera con cada paciente era una pesadilla, tenía que romper 20 ampolletas para cada aplicación. Entonces, y afortunadamente en la actualidad el BCG de la cepa danesa que tenemos en México son 4 ampolletas, Desafortunadamente ya no tenemos la CONAD, tuvimos un tiempo aquí en México la Pasteur, de tal manera que independientemente de esto, pues hay que usar lo que tenemos, es como las vacunas contra el COVID, ¿cuál es mejor? Pues la que te pongan, ¿sí? Y pues la que tenemos en México es la danesa y me parece que el laboratorio que la produce es Teva y no es comercial, sino simplemente es la única que está disponible en México. Hay otras disponibles, pero se tienen que importar y salen tremendamente caras. Bueno, como bien dijo Iván, nada en la vida es gratuito, todo tiene un costo, y me refiero no al costo económico, sino al costo en términos de efectos colaterales, ¿sí? Y a veces esos efectos colaterales pueden ser graves. Pero afortunadamente, como pueden ver ustedes en esta gráfica, el efecto colateral, independientemente de la cepa que se use, el más común y más frecuente es fiebre. 2.9%, o sea, es bajísimo, ¿sí? Esto te da más la gripa o una insolación que el BCG. Después le sigue en frecuencia prostatitis, pero no llega ni a 1%. La hematuria puede ser que sea el siguiente más frecuente, pero aún así no llega más que el 1%, pero lo que hay que hacer es advertirle al paciente que puede haber hematuria. La mayoría de las veces es una hematuria que dura un día, máximo 2, es muy leve y es extraordinariamente raro que llegue a ser una hematuria que produzca coágulos o algo así. El rash es también rarísimo, obstrucción, epididimitis, contractura, absceso renal, rarísimo. Sepsis, 0.4%. O sea, efectivamente, Iván tiene razón, hay efectos que pueden ser graves, la sepsis, por más poco frecuente que sea, pero puede ser algo muy grave. También aquí no se menciona, pero puede haber tuberculosis pulmonar, yo tuve un caso. Pero en realidad esto es muy, muy manejable. Y tan es bien tolerado que en este estudio de la EORTC, en comparación entre dosis completa y un tercio de la dosis, solamente 10% suspendieron debido a la toxicidad. Y en otra encuesta internacional con 971 pacientes, solamente 5.2% suspendieron el BCG debido a la toxicidad. Ahora bien, hay una serie de estrategias que podemos tomar para evitar o disminuir esta toxicidad. En primer lugar, minimizar la ingesta de líquidos previa. Yo les digo a los pacientes, no que vayan en ayuno, pero sí que no tomen fruta porque la fruta es pura agua y que eviten tomar líquidos. Les digo que vayan en la mañana, ¿sí? Porque si no, para mediodía o en la tarde ya toman mucho líquido. Siempre antes de pasarlos a aplicarles el BCG, los mando al baño a orinar, ya estaba yo diciendo, los mando a orinar para bañarse, no, los mando al baño a orinar para que lleguen con la vejiga vacía. Inspeccionar la orina para estar seguros de que no hay hematuria, porque eso contraindica la aplicación. No es necesario usar dipstick, eso también es una exageración. La cateterización debe ser atraumática. No usar el lubricante porque el lubricante hace que se apelmace el BCG y no tiene el mismo efecto. Entonces, usar lo mínimo indispensable. Evitar la lidocaína porque su acidez degrada el BCG. Eso de voltear a los pacientes como tortillas o como si lo estuviéramos rostizando, eso es un mito, no es necesario. Hay que recordar que la vejiga no es un recipiente, es como una bolsa de cuero que se pega. Entonces, no hay necesidad de que se queden en el consultorio tostándose. Eso es completamente innecesario.
el uso de estatinas y aspirina y demás no contraindican. Y pues en algunos pacientes que llegan a tener mucho espasmo vesical les podemos dar antiespasmódicos, eh, lo cual es muy raro, la verdad. Y antipiréticos para la fiebre, síntomas con influenza. Algo que se ha usado mucho desde hace tiempo es una dosis de alguna quinolona 6 horas después y a veces quizá otro día más. Y eso aparentemente ha disminuido la frecuencia de efectos colaterales. Esto es algo muy controvertido, hay estudios aleatorizados y no está muy claro, pero la verdad es que es algo que yo uso durante 2 días. El día de la aplicación, 6 horas después, y al día siguiente, y esto disminuye los efectos colaterales. Ante la sospecha de meningitis o de sepsis, amerita un estudio a fondo y tratamiento de inmediato. La verdad es que yo nunca he visto un solo caso de estos. Y bueno, pues ya hay una serie de consensos acerca de las mejores prácticas para el BCG y pues hay una serie de recomendaciones, tanto la AUA, la EAU y todas las agencias que mencioné recomiendan la inducción con BCG y el sostén de 1 a 3 años para todos los pacientes con cáncer urotelial no músculo invasor de alto grado. El ICUD es el único que no lo recomienda de rutina, según ellos por falta de evidencia, pero pues no sé dónde investigaron, porque pues yo lo que les demostré es bastante contundente. Recomienda mantenimiento únicamente en tumores in situ y en reinducción durante la primera evaluación. La NCCN recomienda como tratamiento estándar en el carcinoma in situ y como opcional en los tumores TA y T1 de alto grado. Aquí yo difiero y pues hay evidencia bastante a favor de que en esos casos disminuye uno claramente la probabilidad de recurrencia y mejoras la sobrevida. En cuanto al esquema y duración, bueno, pues en tumorosis carcinoma in situ, la respuesta fue de 69% contra 84% cuando se usa mantenimiento, o sea, sostén. Y el tiempo ideal, el esquema ideal es cada 6 meses, 3 semanas durante 3 años. Es el esquema más usado, pero hay veces que por cuestiones logísticas, prácticas, económicas, eh, el usarlo durante un año no está mal, pero lo mejor, lo ideal es el esquema propuesto por LAM y ampliamente demostrado de 3 semanales cada 6 meses durante 3 años. No se ha demostrado mayor eficacia con ningún otro tipo de quimioterapia superior al BCG. Y se demostró la disminución de mortalidad y la muerte específica en un 23% en tumores de alto grado de BCG. Y pues ya en los pacientes de muy alto riesgo, incluso algunos de alto riesgo, lo que más se recomienda es la cistectomía. Pero en algunos pacientes aún de alto riesgo que no aceptan la cirugía, ¿sí? Se puede intentar, ¿sí? Porque muchas veces, aún de alto riesgo, al haberlo resecado, podemos lograr un buen resultado. ¿Por qué fallan los pacientes al BCG? Bueno, una de las causas más frecuentes es precisamente por una resección incompleta o inadecuada de tumores que no se vieron, sobre todo, por ejemplo, los que están en la cúpula, los que están cerca del cuello, ahí es muy difícil muchas veces resecar completamente. Siembra en el momento de la cirugía, siembra desde el tracto urinario superior o de la uretra prostática, ya otro tipo de problemas más raros como el bloqueo inmunológico, supresión en exceso, simplemente resistencia de los tumores y ahora pues que se está poniendo de moda el análisis genético, posiblemente podamos saber quiénes no van a responder o no. Y la progresión por transformación celular a franca malignidad, eso es algo que también con las nuevas pruebas genéticas quizá lo podamos saber. Y exposición continua al factor carcinogénico, o sea, gente que sigue fumando, básicamente, y esto es muy común desafortunadamente.
¿Cuál es la mayor limitación para el uso del BCG? Aunque no lo crean, el médico. Esa es la mayor. En este estudio de 23,000 pacientes, solamente el 22% de los pacientes elegibles para tratamiento lo recibieron. Esto es por ignorancia, por desidia, por no leer las guías, pero es algo increíble. Pero esto puede cambiar. En este otro estudio en Suecia, con 4,319 pacientes, se vio que las cosas han cambiado. De 97 al 2000 se usaba en 18% de los casos, de 2001 a 2003 en el 24% y de 2004 a 2006 en el 31%. O sea, esta es una conducta que podemos, que se puede cambiar, pero la mayor razón por la que no se usa el BCG adecuadamente es por el médico. En conclusión, la inducción completa por 6 meses introducida por Morales es muy buena, es tan buena que no hay nada mejor hasta la fecha. La dosis de mantenimiento de 3 semanas cada 6 meses por 3 años mejora mejora la sobrevida global, la sobrevida enfermedad específica, disminuye la recurrencia. La disminución de las dosis es útil, pero claramente es mejor la dosis completa, pero es una buena alternativa cuando hay escasez del BCG. El dar más dosis no mejora, las dosis de sostén permiten ajustes individualizados, la principal limitación es la educación de los médicos. Pueden ocurrir eventos adversos, pero se puede limitar unos días y retrasar. Las dosis de sostén semanales seguidas de más de 7 años se ha visto que la aparición de segundo primario disminuye de 23 a 13% y por lo tanto el estándar de oro para el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasor, o sea el carcinoma in situ, riesgo intermedio y alto riesgo, indudablemente es el BCG intravesical. Aquí está un caso, aparentemente es un tumor único, muy tranquilo, pero se asoció a carcinoma in situ. Es una mujer de 65 años, sin tabaquismo, y lleva 30 meses con este esquema sin recurrencia. Y este es otro caso en donde vean ustedes ahí muchos tumores. Después de 15 años recurrió con múltiples tumores, curiosamente de bajo grado, pero aquí y sin invasión a la mucosa, pero por la cantidad de tumores y el tamaño está indicado el tratamiento de inducción y el tratamiento de sostén a 6 meses. Muchísimas gracias. Creo que acabé exacto. Muy amables, gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente plática y la verdad es que nos dio mucha certeza con sus conceptos para esta plática. Sí tenemos una pregunta y nos cuestionan acerca, ¿en dónde están consiguiendo la BCG? Nos comentan que a veces es un poco complicado conseguirla según la persona que nos pregunta. En la actualidad es muy fácil. Ya la época en la que había dificultad, que había escasez en México, ya pasó a la historia, pero actualmente es muy fácil. El laboratorio que lo produce en México es Teva y se consigue fácilmente en toda la cadena de fármacos especializados. No es propaganda, simplemente es el hecho y es donde se consigue. Y en fármacos especializados se las mandan a donde ustedes quieran. O sea, ya no es ningún problema, es muy fácil. Sí, yo creo que igualmente nosotros también creo que hemos tenido esa experiencia con Teva y con algunos otros laboratorios y la verdad es que es relativamente sencillo ya adquirir el medicamento, incluso se acerca uno con el proveedor y con diferentes farmacias de cadena, como lo comentaba el doctor, incluso hasta fuera de aquí de Ciudad de México pueden enviar el medicamento. Entonces creo que ahora ya es relativamente más sencillo conseguir el medicamento y ofrecer para el tratamiento para estos pacientes. ¿Algún otro comentario, doctor? ¿Algo que desea agregar? Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta más. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer especialmente a la Sociedad Mexicana de Urología, al señor presidente, y bueno, paso
paso los micrófonos para la Sociedad Mexicana de Urología. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Edgar Iván Bravo Castro. Excelente presentación. La Sociedad Mexicana de Urología agradece muy puntualmente al doctor Arturo Mendoza Valdés la excelente presentación. Agradecemos también al Laboratorio Esteva de México por el apoyo que tuvo para que se llevara a cabo esta sesión. Y de esta forma vamos a dar por terminado la sesión académica de este mes.